días, chicos. Vamos a iniciar con lo que es la tercera parte de termodinámica. Ahora vamos a ver la teoría cinética de lo que son los gases. Ok, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ya hemos visto anteriormente. La termodinámica como tal se encarga de estudiar la energía desarrollada por el calor. Cabe recalcar que el calor lo habíamos definido como la energía de tránsito. Este calor va a ir aplicado, o ese tránsito de energía va a ir aplicado a lo que son las máquinas térmicas. Todo inicia a través de lo que es la energía. Esta energía tiene la cualidad de que se va a transformar y se va a transferir como en energía interna, en forma de calor y trabajo. Todo esto considerando lo que es la primera ley de la conservación de la energía, la cual me dice que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Ahora bien, esta ley de conservación de la energía se va a interpretar gracias a las leyes de la termodinámica, las cuales se encargan de describir el comportamiento de tres cantidades físicas fundamentales: temperatura, energía y entropía. La primera ley de la termodinámica, la cual se hace llamar la ley de la conservación de la energía, me dicta que cualquier sistema físico aislado de su entorno siempre va a tener la misma cantidad de energía, a pesar de que ésta se pueda transformar en otros tipos de energía. En cuanto a la segunda ley de la termodinámica, también conocida como la ley de la entropía, me dice que la cantidad de entropía en el universo tiende a incrementarse con el tiempo. Cabe resaltar que la entropía representa un grado de desorden como tal. Y por último tenemos lo que es la tercera ley de la termodinámica, la cual me plantea que la entropía de un sistema que se lleva al cero absoluto se da una constante definida. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se llegue al cero absoluto en la escala de Kelvin, los procesos físicos se detienen y los valores se mantienen al mínimo. Y por último tenemos lo que es la ley cero, la cual también se le conoce como la ley del equilibrio térmico, el cual me dice que si dos sistemas se encuentran en equilibrio térmico, la tercera que está en contacto con ella también se debe encontrar en el mismo equilibrio común. Todas estas leyes se deben aplicar en lo que son las máquinas térmicas. Yo tengo dos modelos de estudios en las máquinas térmicas, del tipo ideal y de tipo real. Cabe resaltar que de tipo ideal es aquella máquina que se encuentra en un orden perfecto, donde todas las constantes, donde todas las variables van a ser perfectas. Pero estos modelos no son reales, solamente me sirven como modelos de estudio. Y en lo que son las máquinas reales, ya vamos a tener ciertas características como una pequeña variación de presión, como una pequeña pérdida de lo que es la energía o una transformación de lo que es la energía dentro de las máquinas térmicas. Todo esto para llegar a estudiar lo que es el rendimiento de determinadas máquinas. Vamos a dar lo que es un breve repaso a lo que es el estado gaseoso. Me refiero a estado gaseoso a uno de los estados de agregación de la materia, el cual se caracteriza porque las partículas se encuentran muy poco unidas entre sí, además de que son comprensibles, son expansibles gracias a estas propiedades. Como se ve en la imagen superior, vemos como tal a un objeto que dentro de ellos tiene diferentes partículas. Estas partículas, al encontrarse muy separadas, tenemos un espacio vacío de una de la otra, lo que provoca que si yo le aplico una presión a lo que es mi gas, se va a comprimir. Son expansibles. Si yo le quito esta presión, si yo le quito el contenedor donde se encuentran, va a distribuirse por toda la zona. Son de baja densidad, son divisibles y si aumenta la presión, va a aumentar la temperatura. Poca fuerza de cohesión. A la fuerza de cohesión me refiero a la fuerza con la que están enlazadas partículas con partículas. Poseen energía cinética a nivel molecular, que quiere decir que todas las partículas van a estar presentando cierto movimiento. Este movimiento, como ya hemos visto en las leyes de la termodinámica, es desordenado por el concepto de entropía, y si aumenta el volumen, aumenta como tal, el volumen se va a aumentar con el incremento de la temperatura.
Y vamos a iniciar ya con lo que son las variables de estado. Una variable, sobre todo en lo que es termodinámica, me refiere a una magnitud macroscópica que caracteriza como tal a un sistema termodinámico. Habíamos visto en las clases anteriores que un sistema como tal estudia y considera objetos que actúan entre sí. Estos objetos se van a ver delimitados de lo que es el ambiente. Y las variables o las magnitudes que van a estar afectando a un determinado sistema es la presión, la temperatura, el volumen y los moles. Y haciendo un recordatorio de las clases de química, que el mol es una unidad básica del sistema internacional, el cual representa una cantidad de sustancia que contiene el mismo número de unidades que hay en 12 gramos de carbono. Gracias a estas variables se genera lo que es la ecuación de los gases ideales. Otra vez recapitulamos, me refiero a gas ideal como un modelo solamente para estudio, no sirve para los gases reales. La ecuación de los gases ideales me dice que la presión por el volumen es igual al número de moles, por lo que es una constante ya establecida por la temperatura. Esta R, que es mi constante, dependiendo de las unidades que esté manejando, voy a tener 3 principales que están en la pantalla como tal. Esta fórmula de los gases ideales la voy a retomar posteriormente. Y bueno, terminamos lo que es el repaso y vamos a iniciar con lo que es la teoría cinética de los gases. Esta teoría nos permite deducir las propiedades de un gas ideal empleando un modelo en el que las moléculas de gas son esferas que cumplen las leyes de la mecánica clásica. Estas se basan principalmente en que un gas está compuesto por un número de átomos o moléculas separadas por distancias grandes. Y esto es como recordatorio de una de las cualidades de lo que son los gases. También me dice que las moléculas tienen masa, pero su volumen es despreciable. Las moléculas se encuentran en un movimiento aleatorio constante por el fenómeno de entropía. Hay transferencia de energía cinética de una molécula a la otra, y esto es por el movimiento errado que llega a colapsar una con las otras, se transfieren cierta cantidad de energía y por lo tanto no hay interacción entre molécula y molécula. Y gracias a ello obtenemos lo que son las propiedades macroscópicas, que son las propiedades de variables de estado que vimos anteriormente. Y esto nos vamos a enfocar en el movimiento de las moléculas de forma individual. Y como vamos a estudiar el movimiento de lo que son las moléculas o partículas que contiene un determinado sistema, tenemos como tal teorías y leyes que lo van a respaldar. La primera es la teoría de Boyle, la cual me comprobó que el volumen de una cantidad dada de gas a una temperatura constante va a ver afectada lo que es su presión. En esa teoría me está diciendo que yo tengo un sistema, como la primera imagen, en el cual le voy a aplicar como tal una presión determinada dentro del sistema, me va a provocar que mi volumen va a disminuir. Va a variar la presión, la presión y el volumen, pero mi temperatura siempre va a ser la misma. Si al inicio tenía 27 grados, al final tengo que tener los 27 grados. La gráfica como tal me puede demostrar cómo es que se va afectando lo que es el volumen, o como tal aumentando la presión dentro del sistema. Y tenemos en el cuadrito rojo lo que es la fórmula de la que desarrolló Boyle, que me dice que la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. En cuanto a la teoría de Charles como tal, me está diciendo que en mi sistema ahora voy a mantener la presión constante y vamos a tener lo que es una variación en el volumen y la temperatura. Gracias a esto, el volumen de un gas se va a dilatar cuando se calienta y al contrario, si se llega a enfriar, se va a contraer. Tenemos una pequeña gráfica con imágenes que me va dando a entender, si yo voy aumentando la temperatura, se va aumentando lo que es el volumen, y si yo la veo por lo contrario, si yo voy disminuyendo mi temperatura,
el volumen de mi determinado gas se va a disminuir. Al inicio como al final de este proceso, la presión siempre va a ser la misma. Si yo tengo al inicio 120 pascales, al final voy a mantener los 120 pascales. Cabe recalcar que la ley de Charles se basa en la temperatura de los Kelvin. Y tenemos su fórmula que es volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Posteriormente tenemos lo que es la ley de Gay-Lussac, la cual me dice que ahora el que se va a permanecer constante va a ser el volumen y lo que van a estar variando como tal es la presión y la temperatura. En la imagen que se encuentra en la parte superior vemos como tal la temperatura va de 57 grados centígrados a 95 grados centígrados. Va a haber un aumento de la temperatura. La presión como tal al inicio va a ser de 7 atmósferas y al final va a aumentar como tal mi presión. Y como ustedes están viendo, lo que se mantiene del mismo orden va a ser el volumen, que va a afectar tanto la presión como la temperatura, el movimiento de lo que son las partículas. Y también tenemos lo que es su fórmula, que es la presión 1 sobre la temperatura 1 es igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. Tanto la ley de Gay-Lussac, la de Boiler y la de Charles me están señalando sistemas en un periodo prolongado de tiempo. Tengo mi sistema analizado desde un punto inicial y posteriormente voy a ver las condiciones de mi mismo sistema en otro punto diferente. Es por eso que tengo una presión inicial, que es presión 1, una presión final, que es presión 2, una temperatura inicial, que es T1, una temperatura final, que es 2, un volumen de inicio, que es B1, y un volumen final, que es B2. Y dependiendo de cada uno de la teoría y ley con la que voy a aplicar como tal, va a ser descartada lo que es la presión, volumen, temperatura, dependiendo de quién se mantenga constante en ese lapso, en ese cambio de un sistema a otro. Ahora bien, no sé si recuerdan que antes habíamos hecho mención de lo que es la ecuación de los gases ideales. Bien, pues esa ecuación surge a partir de lo que es la ley de Avogadro. Esta me dice que los volúmenes de mi gas van a ser iguales, van a tener la misma temperatura y van a tener una presión constante. Lo que va a detallar es el número de partículas que contiene cada uno de mis temas. ¿Va a aumentar o va a disminuir? Aquí ya estoy hablando de una mezcla como tal de gases, es por eso que se llegan a aumentar como tal las partículas. De la ecuación que desarrolló de P1 por B1 sobre la temperatura es igual a la presión 2 por el volumen 2 sobre la temperatura 2, se despeja y se obtiene lo que es la ecuación de los gases ideales. Y con esto termino como tal la teoría cinética de los gases. Esto solamente es la parte teórica. Recuerden, chicos, que la aplicación de estas teorías, de estas ecuaciones que hemos visto, las vamos a ver en un video posterior que va a ser en vivo. Si por esta parte de teorías tienen alguna duda, no duden de dejar su comentario para que posteriormente se las pueda resolver. Con esto termino, sería todo y nos vemos luego.